Buenas noches, hermanos. Buenas noches, ahora sí. Qué alegría poder estar acá reunidos en esta reunión de familia y bienvenidos a todos los que no habían podido llegar el domingo, pero muchas gracias. Qué amable este hombre. Para que sepan los que hicieron el curso de Nuevos Valientes, importamos un fotógrafo desde Colombia, era un joven con la gorra. Yo tengo la información de él, yo soy su manager, entonces si quieres las fotos, yo te puedo dar la información de cómo conseguirlas. Lo trajimos especialmente para esas fotos. Él es un profesional muy reconocido allá, entonces con mucho gusto. No, es mi hermano, mi amigo Alejandro, que se ofreció ahí a tomar fotos. Le ha servido de todo, violinista, fotógrafo, de todo en este viaje. Ha sido muy especial tenerlo con nosotros. Qué alegría estar acá esta noche. Lo que quería hacer hoy, no sabía exactamente cómo formato tienen ustedes en estas reuniones. Es una reunión corta, porque tenemos que irnos a dormir todos, estamos cansados, pero ya la alegría de todo lo que vimos ya es bastante. Entonces, bueno, el día domingo tratamos un tema muy interesante, Hechos capítulo 11, obviamente yo le llamé destruyendo fronteras, o si quieres puedes llamarle también derribando barreras, por llamarle así. Y vimos un ejemplo muy específico acerca de, yo hablé de tres cosas: imparable y paciente, el Dios que tomó la iniciativa para destruir fronteras. El pasaje se trata de Dios, cómo Dios por medio de su Espíritu logró hacer esto que nunca se ha podido hacer antes, y Dios por fin, como leímos en Efesios capítulo 2, destruyó el muro de enemistad, dice la Escritura, que había entre judíos y no judíos. Lo derribó por medio de Jesús. Lo hizo en la cruz, dice Efesios 2, pero los hermanos todavía no la agarraban. Entonces Dios le tocó hacer unas cosas extras para asegurarse de que los hermanos la agarraran. Y hablamos precisamente de la paciencia de Dios también. Él es imparable o contundente, pero también Él es paciente. Entonces le enseñó a la iglesia paso por paso cómo sucedió esto, y al final veíamos precisamente que la iglesia estaba muy animada al respecto, aunque sería un problema que duraría un tiempo. La frontera fue destruida, y una vez que la frontera es destruida por Dios, hay que avanzar en esa dirección, y vimos varios ejemplos de los hermanos ahí en el capítulo 11 precisamente, que algunos se fueron a Antioquía y lo hicieron, agarraron el corazón de Dios, el paso de Dios, pero otros no. Otros hermanos se quedaron todavía no en Jerusalén y en otras partes en otras ciudades donde estaba la iglesia. Esto duró varias décadas, pero hoy en día ni siquiera es un problema. Entonces, es cierto, Dios destruyó el muro y sigue destruido. El hermano que estudió la Biblia conmigo es un judío que se convirtió al cristianismo, y fue muy especial estudiar la Biblia con él y leer estas cosas y decir, mira, ahora un judío me estaba enseñando a mí, pagano, las escrituras, y somos hermanos y lo amo con todo el corazón, precisamente por haberme tomado el tiempo para estudiar y bautizarme. Y hay muchos, no sé si muchos, pero varios hermanos que son judíos dentro de la comunidad, pero no tenemos barreras entre nosotros. Y hablé al final de Unidos Sin Fronteras, las necesidades que surgieron en ese momento. Los despreciados terminaron ayudando económicamente a los demás, aunque en Jerusalén no habían cambiado totalmente su postura. Habían aprendido ellos de amar a los enemigos. O también retoma esta idea Pablo en Romanos capítulo 12, en el 11 habla de este tema, y hablaremos más de eso la próxima semana. Pero en Romanos 12, 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. El 20 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y los hermanos practicaron esto. Los hermanos gentiles, que estaban siendo maltratados por los hermanos judíos, cuando vieron que sus hermanos judíos tenían hambre, hicieron esto, practicaron exactamente esto que Jesús había enseñado. Claro, hay que hacerlo.
Y de esa manera, pues Dios se glorificó y creó lazos de unión entre ellos y seguro, muchas gracias, Señor. Seguro muchos de ellos, ese gesto de parte de ellos les ayudó a ver si son hermanos de la fe, que muestra la bondad de Dios también en todo esto. Bueno, quería abrirlo un momento, si alguien pensó más al respecto. Al final yo hice como una pequeña aplicación, se caen las hojas, una pequeña aplicación para nosotros, pensando, obviamente no tenemos el problema de judíos, pero los principios los podemos aplicar. Muchas gracias, joven. Los principios los podemos aplicar para cosas que nos pueden dividir aquí en la iglesia hoy en día, o cosas, barreras o fronteras que podemos poner que impiden que llegue la salvación a otras personas por nuestros prejuicios o nuestras ideas o enseñanzas, y de cómo estamos todos llamados, precisamente si vemos evidencia del amor de Dios. Y utilicé el ejemplo, igual la evidencia más grande es que Cornelio se bautizó y su familia. Entonces un bautismo ya es evidencia del poder de Dios. Entonces, si alguien se ha bautizado, que es así, muestra que Dios ya ha destruido esa barrera. Entonces no debemos tener esas barreras. Preguntas, comentarios de lo que hablé el domingo de Hechos capítulo 11. Tuve conversaciones espectaculares con varios después al respecto. Pero preguntas, comentarios. Qué tímidos son. Temidos. Preguntas, comentarios al respecto. Todos. ¿Saben de qué estoy hablando de Hechos capítulo 11? Sí, gracias. Ay, esa mujer tan hermosa que está ahí pidiendo la palabra, ¿por qué no hablas tú? Sí, de pie. Con eso te puedo ver mejor. Es mi esposa. Quería poner un ejemplo en nuestro mundo, que es Bogotá, Colombia. Algo que asocia a nosotros es que el colombiano no es tan abierto a recibir extranjeros a su país, y eso es algo histórico, algo muy normal, no es muy bienvenido. Yo soy extranjera en ese país, hasta hace 15 días que me volví colombiana ya legalmente. Eso. Pero así yo lo he sentido también. Y ahora, como pasa acá también, con la desesperación del pueblo venezolano, pues están huyendo de su país, y obviamente llega una cantidad inmensa a Colombia. Estamos vecinos, hay muchos que papás son colombianos, así que es fácil los papeles, y obviamente están huyendo por todo Sudamérica. Así que es una barrera en el corazón natural, una barrera natural en el corazón de los colombianos, y obviamente como iglesia representamos el corazón de nuestros países, así que ha sido una oportunidad que ya se han empezado a bautizar estos venezolanos, y ha hecho que muchos han podido ya decidir ser amables con los colombianos, con los venezolanos, y empezar a cambiar eso tan profundo en el corazón, que es algo histórico, y es algo de raíces, de abuelos, de no ser compasivos con una persona de otro país, compasivos tal vez con su propia gente, pero no con un extranjero, y en la iglesia lo estamos viviendo en este momento. Súper, gracias. Y la clara evidencia, no solamente hay uno que se ha bautizado que es venezolano en Venezuela, tenemos muchos hermanos en Venezuela. Entonces, si ya Dios probó que Él quiere venezolanos que se bauticen, bueno, pues entonces bauticémonos. Pues ya que están ahí, damos la bienvenida y traigámoslos a los hogares. Y entonces, que es muy interesante, vamos a tocar este tema, creo que el domingo, más específico. Pero, ¿qué tal barreras o fronteras en el corazón que a veces podemos, o algunos pueden tener, que les hizo pensar cómo al respecto? Sí, gracias. Yo tengo una inquietud el día. Dichosa tú que solo tienes una inquietud. Yo tengo muchas.
no están resueltas. A ver, el día domingo vino conmigo estaba conmigo mi tía. Ajá. Mi tía es de una iglesia evangélica. Entonces ella cuando oyó tu charla dijo, yo he roto barreras. Entonces dijo, me di la oportunidad de venir a escucharles esta charla, o sea, esta predica. Ajá. Entonces también yo pensaba y digo, bueno, Jesucristo no dijo hagan iglesia de un nombre, iglesia de otro nombre. Hizo que todos seamos cristianos, o sea, que todos sigamos a Él. Ajá. Y a través de los años, el ser humano ha hecho barreras. O sea, ha hecho mi iglesia, la otra iglesia, la otra iglesia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensas de lo que, o sea, esta inquietud inicial, ¿no? De mi tía que dijo, yo he roto barreras? Entonces, Claro, y es nosotros cierto. deberíamos romper, o sea, nosotros estamos haciendo una barrera con nuestra iglesia, o sea, solo somos la Iglesia de Cristo Internacional. ¿Y qué pasa con Con los demás? Muy buen punto, buenísimo. Obviamente no, suena que no tienes mucho contacto precisamente con todo lo que ha sido esta iglesia como tal. Yo sí tengo muchos amigos, muchísimos amigos que he buscado ayudar. A nivel mundial, la iglesia evangélica está pasando por unas crisis terribles. Han dejado de leer la Biblia, han dejado de practicar las escrituras. Ellos mismos reconocen, hay cantidad de libros que lo reconocen, los maestros reconocen, han abandonado el camino de Dios por las propias ideas de los hombres. Muchos en Estados Unidos están tratando de arrepentirse y de cambiar, pero en América Latina pasarán 30 años antes de que ese mensaje llegue acá. Entonces, muchas personas en la iglesia estamos ayudando, buscando servirles. Nos invitan a predicar algunos de nosotros para que les ayudemos a ver la verdad, a volver al camino. Y yo creo que lo más importante de eso es no tener barreras en el corazón para ayudarles, porque ellos mismos reconocen que están muy mal. Claro, hay movimientos que no tienen mucho que ver con Dios, sino ya son movimientos de otras ideas, donde hay mucho pues ánimo y todo se ve bien, pero los que leen la Biblia se dan cuenta, no, pues eso no es. Ellos mismos hay una crítica fuerte contra eso, sobre todo la teología de la prosperidad, de la salud y la prosperidad, que es de lo que más se maneja hoy en día. Está más que probado que eso no es de Dios. Entonces, varios de ellos mismos dicen, no, que se perdieron, están yendo por un rumbo, y varios de ellos mismos reconocen que ellos ni son cristianos por esas teologías. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros, obviamente, es tener un corazón abierto. Algunos de nuestros hermanos han llegado a través de estas iglesias. Algunos están enseñando la doctrina correcta. Ahora varios se han arrepentido. Me acuerdo hablando con un hombre precisamente por todas estas cercanías que he tenido para ayudar, precisamente para conocerlos a fondo y saber cuál es la problemática que les pasa. Entonces, por eso sé de lo que estoy hablando. Y me decía, una vez hablamos de un domingo, me decía, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil encontrar gente que quiera hacer la voluntad de Dios y que le interese cuál es la voluntad de Dios? Y él me dijo, sí, es porque no somos discípulos de Jesús. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que hemos sido tercos con Dios, no hemos seguido su palabra. Yo, ¿en serio? ¿Y eso? ¿Cómo qué? Dice, por ejemplo, la conversión. ¿De dónde se nos ocurrió a nosotros que hay que aceptar a Jesús en el corazón para ser cristianos? Si eso no es bíblico. Yo decía, ¿en serio tú crees eso? Y dice, entonces, ¿cómo se hace alguien cristiano? No, pues primero tiene que ser un discípulo, tiene que creer en Jesús, arrepentirse para perdonar los pecados y bautizarse para que Dios le perdone sus pecados y reciba el Espíritu Santo. Y yo, ¿tú crees eso? Dijo, sí, pero
Yo le decía, uy, ya empezaba yo a sentirme que era el único que creía eso. ¿Será que yo estoy mal? Porque veo que tantos creen lo que no es. Dice, no. La verdad, digo, hace 5 años, nuestros líderes se sentaron a leer la Biblia y se dieron cuenta, estamos mal. Nunca nos convertimos al cristianismo. Leyendo las Escrituras se convencieron, necesitamos ser discípulos. Son un movimiento como de 700 iglesias por todo el mundo. Llamaron a todos al arrepentimiento, que todos tenían que bautizarse si querían ser cristianos. En todas las comunidades, los líderes, algunos lo hicieron y ya están luchando por ser discípulos de Jesús. Yo, wow, yo llevo 20 y pico de años predicando eso y es la primera vez que escucho que alguien cree lo mismo. Dice, dichoso tú, dichosos ustedes que Dios les mostró esto hace tanto tiempo. Nosotros apenas nos dimos cuenta que estábamos tan mal. Entonces, y no son los únicos, ya muchos están empezando a dar cuenta, muchos están llamando al arrepentimiento. Mi pregunta fue, ¿y cómo reaccionó la iglesia cuando hicieron esto? Dijo, bueno, la verdad era como vino nuevo en cueros viejos. Algunos sí y otros no, queremos seguir creyendo lo mismo. Digo, pues es así la realidad. Pero yo lo hice y yo estoy luchando por ser un discípulo de Jesús. Entonces, sí, yo creo que en nuestros corazones tenemos que guardar de prejuicios. Ya más, hermanos, ya como esto se está predicando en otros lados, varios se están uniendo a nosotros que se han bautizado en otras comunidades y simplemente se agregan a nuestras comunidades. Por todo el mundo está pasando esto. Hermanos llegan que se han bautizado en otro lado, pero que apenas nos conocen y quieren estar con nosotros y se unen. Entonces les abrieron, le damos la bienvenida, bienvenido, es nuestro hermano en la fe, ya, qué rico. Pero no se bautizó con nosotros, pero se bautizó y entendió lo que estaba haciendo y se convirtió al cristianismo. Bienvenido, nuestro hermano en la fe. Yo creo que esas barreras tenemos que destruirlas porque ya Dios probó que está convirtiendo personas en otros lados, fuera de nuestro movimiento, muchos. Entonces, sí, muchos, dependiendo que sean muchos para cada uno. Entonces, sí, que no tengamos esas barreras. Pero ya decir, no, ellos están bien, uy, no, sería hacerles un mal. Ellos están esperanzados que nosotros nos mantengamos firmes en este camino. Tenemos que ser pacientes, estudiar la Biblia con ellos, abrazarlos, dar la bienvenida, no tratarlos mal, ser amorosos. Y muchos de ellos se van a dar cuenta. Contesta tu pregunta. Pero ya decir, entonces todas las iglesias están bien. No, sería ilógico y irreales, porque al estudiar la Biblia con gran parte de estudiamos la Biblia, algunos de nosotros, con muchos de ellos, no están muy mal espiritualmente. Uno de los problemas, por ejemplo, que está teniendo la iglesia evangélica ahorita está animando a que la gente lea la Biblia porque la gente no lee la Biblia, no la estudia, ya lo que importa es orar nada más de todas maneras, para que no hay importancia de leer la Biblia, muchos de ellos no la conocen, no la estudian, ¿para qué? Y los pocos que la estudian les gusta algunas historias del Antiguo Testamento, algunas cositas en las cartas, pero de Jesús, nada. Entonces, la de Jesús, los evangelios con ellos, no. Entonces, es muy triste lo que ha pasado con ellos. Pero bueno, muchos se están arrepintiendo. Qué bueno, y qué animante, porque parece que esto se va a acabar. Las cosas están muy mal en el mundo, parece que rápido hay que evangelizar. Otra pregunta. Sí. O dudas o comentarios de lo que les ayudó el sermón. Bueno, esto es personal. Está bien, perfecto. En el corazón. Bueno, a mí cuando yo me bauticé, obviamente entendí el plan de Dios y todo, pero personalmente a mí me ha costado muchísimo el enojo. ¿Sí? He dañado mucho a mis hijas, a mi esposo y por mucho tiempo. Entonces yo no sé si también es una barrera o qué diferencia tiene del pecado mismo, porque realmente
yo me he dado cuenta ya este tiempo es realmente estar consciente de lo que tú haces diariamente para poder que Dios también trabaje en tu vida. Y yo pienso que igual que yo, hay mucha gente que vive mucho tiempo con muchas cosas y no es que no queramos cambiar, sino que a veces que no sabemos cómo cambiar y nos quedamos ahí y hacemos mucho daño. Gracias. Gracias. ¿Qué te hace enojar? ¿Perdón? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que me hace enojar? Siento que es el hecho de... No tenía control. Tener el control. Ajá. Y cuando pasaba alguna cosa y es como muy fácil explotar. Claro. Bueno, ¿cómo empezar o qué hacer? Bueno, es sencillo. Uno hay que ver que generalmente lo que yo hago con esas cosas en mi propia vida es, bueno, ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Mateo, en el capítulo 5, es muy claro y bastante fuerte lo que dice Jesús con respecto a esto. Dice Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, el mismo juicio que el asesino. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que le maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. El enojo es algo muy grave en la Biblia. Es algo que Jesús aquí lo pone al mismo nivel o peor que el asesinato. Entonces, algo que yo en el pasado he luchado con el enojo y empecé a leer escrituras como este, me dio temor de Dios. En un sentido sería mejor matar a esa persona que enojarse con ella, te iría mejor en el juicio final. Es lo que está enseñando Jesús. Es tan grave el enojo. ¿Y por qué es grave? Porque nuestro Dios es lento para enojarse, Él no es así. Entonces cuando nos enojamos así fácilmente, somos como el diablo, no como Dios. Dios no se enoja tan fácilmente. Muy rara vez se enoja Dios. No, Él es lento para enojarse, rápido para mostrar perdón, rápido para mostrar amor, es lo que nos enseña la Escritura. Entonces yo te animaría a agarrar conciencia de eso. Te va a ir muy mal en el juicio si sigues así, si no enfrentas tu enojo. Es grave delante de Dios. Entonces, yo lo que tuve que hacer es ayunar, orar, rogarle a Dios, Dios, ayúdame. Yo no sabía que era algo tan grave. Hubo una ocasión, ya hace muchos años, estaba yo de soltero, donde por enojo en un partido de fútbol, a uno de mis compañeros, un hermano en la fe, le dije, si te dejas hacer otro gol, te doy una patada. Y vinieron y hicieron otro gol y él no luchó, entonces yo era, pero eso suena, es como terrible. Entonces hice como la manera de pegarle, pero obviamente no fue una patada así fuerte, pero fue algo muy grave. Fue la última vez que vimos a este hermano junto con varios otros hermanos en la iglesia. Después de que vieron eso, varios nunca volvieron. Y ahí me di cuenta, esto es grave delante de Dios. Y no, yo tengo que hacer. Entonces tomaba decisiones. Si estaba jugando y me empezaba a enojar, pues salirme del juego. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Empecé a orar, a ayunar, a buscar de Dios y también hallar paz. Lo que tú mencionas de la idea del control, el control lo tiene Dios. Lo que le aprendí a Jesús es
que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Y para eso hay que orar mucho. Entonces yo te animaría a orar, a ayunar, pero agarrar conciencia. Esto es muy grave delante de Dios. El que se enoja fácilmente, dice la Biblia, no tendrá parte en el reino de Dios. Que es parte de, obviamente, alguien que está lejos de Dios. Eso no, Dios no es así. Y es difícil, dice, no, es tan grave. No, sí, es muy grave, no. Dice, pero ¿y si me enojo por cosas rectas? Sí, pero no está siendo recto al enojarte, así. Entonces, no, está grave. Y bueno, y aquí estoy, y es muy difícil. Hoy en día es muy difícil que alguien me haga enojar. Muy difícil. Porque no dije, no. Si Dios es lento para enojar, si yo quiero ser como Jesús, Jesús era lento para enojarse. Uno a veces lo ve y lo pone en unas situaciones, pero difíciles, y uno está esperando a ver si se va a enojar. Y él, no. De hecho, vamos a ver, Lucas capítulo 4. Viendo esto de Jesús también tuvo que vivir esto de las diferencias. Precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, y veamos cómo reaccionó él ante la situación. En Lucas 4, en el versículo 14, dice la Biblia: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Es muy interesante porque Lucas es el evangelio que más menciona al Espíritu Santo. No sé si se habían dado cuenta de eso. Igual que Hechos, algunos dicen que debería haberse llamado el libro Los Hechos del Espíritu, más que los Hechos de los Apóstoles, porque menciona mucho de cómo el Espíritu trabaja en las personas y en especial, obviamente, en Jesús. Jesús regresó a Galilea por el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en la sinagoga y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Cuál es la problemática acá?
¿Qué hizo que cambiaran de actitud? Imagínense eso. Están en la reunión y todo. ¡Ay, qué hermoso! Sus palabras son bellísimas. Están todos tan felices como la espera, la expectativa, y hablaba. ¡Wow! Eso se dio cuenta. Bueno. Y dijo un par de cosas. Y se enojaron y querían matarlo. Tomar a alguien, llevarlo a un precipicio, querer arrojarlo. El enojo puede hacernos hacer cosas terribles. Imagínate tratar de hacer esto con el Hijo de Dios. ¿Qué les hizo cambiar tanto? Que él cita un par de situaciones y lanza un juicio a lo que estaba pasando aquí. Y a propósito, algo que yo también te recomiendo que puedes hacer, que al menos en mi caso me ayudó, confesarlo a la persona con que te enojas, pedirle perdón en el momento. Si ves que te enojas y te pasaste, no, mira, perdóname, me enojé. Y cita lo que dijo Jesús. Jesús dijo, esto es muy grave. Es como asesinar a la persona. Perdón, no debía perdonar. Aun si tienes la razón en un sentido de que la persona obró mal, pero si tú te enojaste y por lo que suena, donde pierdes el control, te enojas fácilmente, pues pídele perdón a la persona, aun si esa persona no se ha arrepentido de lo que ella hizo. Pide perdón y tú tratas todo. Pero hay salida. Nuestro Dios es muy bueno y muy compasivo, y cuando hacemos como lo que hiciste, ser tan valiente y hablarlo públicamente, que toma mucha valentía, Dios ayuda a personas así. Él levanta al humilde, pero tumba al orgulloso. Pero el humilde, estoy seguro, Dios te va a levantar también. Pero lo que está pasando acá es el rechazo al profeta por parte del pueblo. Como él mismo dice, ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Y la bondad y el poder de Dios continuó, pero no para el pueblo, sino para otros. Es de lo que él está hablando. Los dos ejemplos que él cita: Elías, 3 años y medio no cae lluvia, hay hambre en el pueblo, y Dios manda ayudar a una mujer que ni siquiera era del pueblo judío, a una viuda, y le dan de comer. ¿Se acuerdan la viuda? Y Jesús dice, pero había viudas en Israel con hambre, y Dios no les dio, no les ayudó. Pero tenían hambre, sí, pero no les ayudó. Pero ayudó a una que no era judía. Y también en el tiempo de Eliseo, ¿se acuerdan? Había, dice Jesús, muchos enfermos de lepra en Israel, y ninguno de ellos se sanó, se murieron con su lepra. Pero fue y ayudó a Naamán, un sirio, un no judío. A ese sí lo sana de lepra. Pero Dios, ¿cómo? Jesús está lanzando un juicio, y de hecho hablaremos más de esto la próxima semana. La próxima semana se llama severidad y bondad, los dos extremos del amor de Dios. Va a ser muy interesante. Severidad y bondad, los dos extremos del amor de Dios. Jesús está lanzando un juicio aquí fuerte. Él está diciendo básicamente, ¿sabes por qué Dios? No era que se había acabado la bondad de Dios, es que Dios decidió por castigo, no los iba a ayudar, pero como Él es bondadoso, Él siguió siendo bondadoso con otras personas que no eran parte de su pueblo. Y entonces está diciendo básicamente, cabrón, entonces Dios, si ustedes me rechazan, como me van a rechazar, bueno, pues iremos a ayudar a otros que no son judíos. Y ellos, como había tanta enemistad con estos, pues, ¿cómo se te ocurre? O sea, y quieren matarlo, en vez de arrepentirse, en vez de decir, perdón Dios, hemos sido tercos, no hemos escuchado, perdón. En un sentido Jesús está diciendo, no es que Dios se le acabó la bondad, pero es que no la va a usar con ustedes. Es bastante que meditar, porque para nosotros, bueno, si nosotros no queremos ir al ritmo de Dios, a los pasos que Dios está dando, pues nos quitará su bondad y se la dará a otros. O nos sometemos a Él,
y hacemos según el rumbo de Él, ahora Él es paciente, como vimos el domingo, nos va a enseñar, nos va a guiar. Pero si aún así no queremos, chao. Dios lucha por los judíos unos 40 años después de que Jesús resucita. Ya para el año 70 la iglesia se divide por fin de los judíos, ya deja de ser un movimiento judío y los echan, se divide porque los echan, que es lo que Jesús había dicho que iba a pasar, y que cuando lo hicieran pues que se fueran, y los echan y se van, les toca irse, se quedan sin templo, se quedan sin el sumo sacerdote, se quedan sin todo lo judío, ahora les va a tocar a ellos ser solo ellos, y se forma lo que conocemos hoy como la iglesia cristiana. Y la bondad Dios la sacó de allá y se la dio a estas personas, a los cristianos que sí le hicieron caso, que sí caminaron y que no habían prejuicios de parte de ellos hacia los demás, y que aceptaron que Dios había dicho que iba a ser un solo pueblo. Y los que decidieron que ya, que no, que queremos a nuestra manera, pues entonces chao, y Dios los dejó. Es un juicio. Lo que Jesús está diciendo acá es durísimo, durísimo. De hecho, en el capítulo 7 de Lucas es muy interesante, porque obviamente se acordarán, como decía el domingo, está escrito para un hombre que no era judío y quiere saber más de esto, cómo se dio todo. Entonces, cada vez que quieras entender algo, si no entiendes algo judío, lo más seguro es que si lo lees en Lucas lo vas a entender más fácil, porque ahí te lo explica más para las personas que no somos judíos. En el capítulo 7, versículo 1, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Allí había un centurión, y esto es parte de Galilea. Allí había un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos integrantes de los judíos, o a unos ancianos de los judíos, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Imagínate, este es un hombre que ha ayudado a los judíos, pero no es judío. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Y ya era como, uy, no, hay que ayudarle a este hombre porque nos construyó la sinagoga y no era judío, imagínate. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero como con una sola palabra que digas, quedarás sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Se cumplió lo que dijo Jesús. Esa bondad era para el que quisiera seguir el reino de Dios. Los que no aprovecharon, pues, como dice la Escritura, no desprecies la bondad de Dios, pero la despreciaron porque tenían sus propias ideas. Al principio, pues, Él les explicó y todo, y los que entendieron, pues, siguieron. Pero otros quisieron seguir firmes en su postura. No, lo queremos así. Pero mira las Escrituras, no es la manera de Dios. Esto es porque no conocías, pero mira la manera de Dios. No, pero yo lo quiero seguir así. Entonces Dios dijo, bueno, venga la bondad, se la voy a dar a otro. Y se la dio a uno. Y Jesús otra vez lanza un juicio aquí contra Israel. Dice, en todo Israel no ha habido fe como esta. Esto es lo que está buscando. Imagínate, un pagano tiene más fe que uno de su pueblo, del pueblo de Dios. Tenía más fe y Jesús dijo, bueno, pues que quede sanado. La bondad va a ser para este. Y hubo muchos otros que no recibieron sanación de sus queridos, o no recibieron la bondad de Dios de diferentes maneras, por
fueron tercos delante de Dios. Entonces, es muy difícil aceptar esto, porque Dios va a un ritmo muy fuerte con nosotros. Nos ha enseñado muchas cosas en los últimos años. 2003 para nosotros fue una gran enseñanza como pueblo, como siervos de Dios por todo el mundo. Aprendimos muchas cosas de las cuales muchos nos arrepentimos y dijimos, no, por ahí no es, porque vimos las escrituras y dijimos, uy, necesitamos cambiar. Muchos hemos cambiado, muchos otros no han querido. Aunque ven las escrituras, muchos en cosas, dicen, no, yo prefiero seguir como estoy. ¿Cuánto va a durar la bondad de Dios en tu vida? No sé. Pero esta escritura nos muestra, ojo, tengamos temor de Dios. Porque Él va a seguir su rumbo. ¿Con nosotros o sin nosotros? Él va a seguir su bondad, su amor, su gracia, su mensaje de amor y verdad. Va a continuar, independiente de lo que nosotros hagamos. Entonces, la buena noticia es que tenemos un Dios fiel a quien es Él, y Él va a continuar. ¿Y de qué se trata? Como dijo Jesús, el Espíritu me ha ungido ¿a qué? A anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, pregonar el año favorable del Señor. Servir, atender las necesidades, es amar a la gente, es entregarme. ¿Quiénes son estas personas? Ambos, físicamente, pero también espiritualmente. Pobres, gente que necesitaba ayuda. Bueno, eran buenas noticias para ellos. Que llevar un mensaje de salvación, no de condenación a la gente. Que animar a las personas que quieren arrepentirse. Qué bueno que te quieres arrepentir. Bienvenido a casa. Ven, ven, ven. Porque estos son buenas noticias. Dios ha querido perdonarte y tú quieres arrepentirte. Gracias a Dios que te dio el arrepentimiento. Ven para acá. Eso es lo que hacía Jesús. Si se la pasó ese día después de que trataron de matar, pues Él sale y sigue ayudando a la gente, atendiendo, como muestra ahí las escrituras. Ustedes lo pueden leer después. Todo como Él hace. Ayuda a un leproso, ayuda a un hombre con un espíritu maligno, a un paralítico, y aquí pues al centurión. Proclamar libertad a los cautivos. Hay mucha gente que está muy mal hoy en día. Están atrapados por sus pecados, están enredados, necesitan a alguien que venga, los libere. Venga, por aquí hay respuestas, tenemos respuesta. Mira, Dios te puede perdonar, Dios te puede liberar. Vente para acá, ven, mira las escrituras. Hay perdón para ti, tranquilo, ven, ven. Hay dar vista a los ciegos. ¿Has tratado de ayudar a un ciego? ¿Se imaginan? Uno, voy a ayudar a este ciego a cruzar la calle y me paro al otro lado. ¡Rápido! ¡Pase! Antes de que venga un carro, ¡mire bien! Es ciego. Y me pregunto, ¿será que a veces tratamos a muchos ciegos espirituales así? Un ciego, si tratas de ayudar a un ciego físicamente, el ciego, si lo quieres ayudar, tiene que agarrarse de ti. Si tú tratas de agarrarlo, él rechaza. Pero si tú le das el brazo y le dices, mira, cógete y yo te ayudo a pasar. Él entonces pone la mano y dejas que tú lo guíes. Espiritualmente, ¿cuánto podemos aprender de eso? No es atropellar a la gente con todo lo que sabemos. Es ver, ir al ritmo de ellos, dónde están, cómo están, dónde está su fe. Ven para acá. Y los vamos dando la mano, dando poquitos ánimos. A ver, ya te vas agarrando. Vamos al ritmo de ellos, no al ritmo nuestro, al ritmo de ellos. Y algunos van a decir, ay, gracias, ¿me puedes seguir ayudando hasta la otra esquina? Claro. Entonces veamos otro capítulo en la noche. Vamos animándolos, guiándolos, sirviéndolos, porque ayudar a ciegos no podemos simplemente, es por acá, sigue por acá, para, son ciegos, necesitan ayuda. Ese es el camino de Dios. Es muy interesante. El año pasado estudié la Biblia con un hombre que tenía Alzheimer. Nunca había estudiado la Biblia con alguien así. Había durado 25 años, hace 25 años vino a la iglesia.
y no quiso saber de las cosas de Dios. Me escuchó predicar varias veces, pero en su Alzheimer se acordaba y habló con su esposa, le dijo: llévame donde Flavio, donde mi amigo Flavio, porque él decía la verdad de Dios y él fue mi amigo. Y mi amigo era que me tomaba un café con él de vez en cuando, nada más, porque no quería estudiar la Biblia, entonces nos tomábamos café. Él es mi amigo, él me va a enseñar de Dios, llévame. Era lo único que se medio acordaba con su Alzheimer. Por fin vino y llegamos y empezamos a estudiar la Biblia, y al principio pues era difícil porque llegábamos, estudiábamos algo en la Biblia y luego llegábamos al día siguiente o a 2 días o 3 días y ¿has pensado en lo que estudiamos? ¿Qué? Y se volvió jocosa la cosa porque siempre empezaba el estudio contando una historia. Cuando yo era niño, cruzaba un río con un racimo de verde a la espalda y cruzamos. Y él ya se dio cuenta pues que tiene esta enfermedad y que está avanzando, pero hicimos de todo como un juego y fue muy divertido con él, y se reí, lo hicimos reír, que eso ayuda muchísimo, que se relaje. Entonces a veces cuando no contaba la historia, yo le decía: oye, ¿tú has cruzado un río alguna vez? ¡Ah! Cuando yo era niño. Y me empezaba y todos nos reíamos, y su esposa y todo. Pero decía: gracias por amarme, gracias por ser mi amigo. Y Dios fue tocando su corazón, ahora es su hermano en la fe. Nos animaron, hermanos, que le grabáramos su bautismo porque se le va a olvidar y pronto le va a entrar crisis. Y entonces le decía: no, mira el video, tú sí te bautizaste. Y a veces lo bromeo, digo: ay, qué bueno que te bautizaste, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? Ah, sí, hace como 3 años, no sé. De las cosas: no, hace 3 meses. Ah, sí, hace 3 meses. Pero es de las personas más amorosas, más amables. Varias personas, el año pasado se bautizaron muchos que duraron 20, 22, 25 años estudiando la Biblia y se bautizaron el año pasado. Wow. Y hermanos pues siguieron ahí, amándolos, sirviéndolos. 20, 25, 15, 18, varios de ellos. Tuvimos una pareja hermosísima. Tenían 49 años viviendo en unión libre. O 45 años, ya, 49. Y vinieron, no sé cuántos años venían a la iglesia. Y nosotros todos, mejor dicho, venían más que muchos hermanos. Y amándolos y sirviéndolos y animándolos, y uno estudiaba la Biblia con él y no quería, pues seguíamos animándolo y cambiaba, y de repente ella se bautizó. Y él: no, pero que me va a casar, lo estaba pensando. Llevaba 49 años pensando. Por fin estudió la Biblia, se casaron, fue tan lindo. Él obviamente se bautizó. Hicieron una pequeña ceremonia de la boda y de la recepción, y eran todos románticos, perros, valió la pena esperar todos estos años para ver eso. Es que hay algunos ciegos que les va a tomar tiempo, como ciegos. Hay algunos oprimidos, hay algunos que están todavía libres, y cuando tratas de ayudarlos a liberarse, reaccionan y creen que son libres y siguen más en su esclavitud. Esto es de mucho tacto, mucha paciencia. Esto es el camino de Dios. Esto no es... No. Estamos, como Jesús decía de Jesús, muchas de estas personas son cañas quebradas, que hay que tener cuidado de no romperlas. El poquito de fe que tienen, hay que irle de a poquito, que vaya agarrando fuerza, y hasta que ¡pum!, de repente se vuelve todo un fuego. El domingo les cuento de mi hermana, que también se bautizó y falleció hace 4 meses, y de muchos otros. De esto que está hablando aquí Jesús es anunciar buenas nuevas, y las buenas nuevas eventualmente dan fruto en ellos. A veces hay que esperar, algunas semillas toma 1 semana, 1 mes, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, y ¡puf!, de repente dan fruto. Pero si nos rendimos, ¿cómo? Si somos los cristianos, Jesús luchó por ellos hasta el final. Luchó por los judíos. Otra vez, 40 años después de que lo rechazan,
Sigue la iglesia reuniéndose con los judíos, Dios, esperando a ver si se arrepienten. 40 años. Yo todavía no he tenido ningún estudio que haya tenido que esperar 40 años para ver que se bautiza, pero es el ejemplo de mi Dios. Y a veces necesita gente mucho amor, mucha ternura por 40 años, pero ese día que se bautizan, esos 40 años parecerán nada comparado a la alegría de ver llegar a la fe, de salir de la opresión, de salir de la cautividad, de dejar su pobreza y ahora serán ricos espiritualmente, de que se les caigan todo lo que tenían sus ojos cegados y ahora empiezan a ver y te ven y te abrazan con un amor, con una ternura y están tan agradecidos que fuiste tan amable con ellos y tan paciente porque pues, era donde estaban. Y habrá otros que llegan un domingo y para el miércoles ya se han bautizado. Algunos que se van a bautizar que ni siquiera alcanzan a llegar el domingo y se bautizan. Hemos tenido personas así que no alcanzan a llegar ni siquiera a una reunión y se bautizan. Todo inspirado en Hechos 8. Ese hombre que se bautiza el mismo día y nunca más, bueno, de pronto el siguiente año volvió a la iglesia, pero se fue para otro país. Y el etíope, ¿se acuerdan? Hechos 8, sí, fue así. No alcanzó a ir a ninguna reunión de la iglesia antes de bautizarse, sino en el camino lo bautizaron y siguió. Y Felipe, chao, nos vemos. Y bueno, el otro se fue. Pero al parecer, este hermano empezó el trabajo en Etiopía. Y dicen los historiadores, llegó a ser una iglesia como de 50,000 miembros. Al parecer por este etíope que se fue solito. No solito. El Espíritu Santo estaba con él. Dios lo llevó, es nuestro hermano en la fe, y se bautizó. Entonces, yo sé que hemos tocado varias cosas el día de hoy, pero les animo, mis hermanos, sigamos el camino de Dios. Dios ya abrió las puertas para muchos, inclusive hasta los rusos se han bautizado, entonces ya. Todos los venezolanos, los colombianos, todos, ya no hay país que no tengamos ejemplo de bautismo, entonces ya todo, cualquier barrera que tengamos, cualquier, yo mencioné las clases sociales, las diferencias, los viejos, los jóvenes, todas esas cosas que pueden poner barreras en nuestros corazones. Y hay muchos que se han bautizado en esas diferentes áreas. Ya toca es lidiar con nuestros corazones e ir al ritmo de Dios. Dios nos ama mucho, hermanos, y sigue con nosotros, a pesar de nosotros. Sigue con nosotros porque nos ama y nos va a seguir guiando. Entonces, los animo a que sigamos el camino de Dios. Que pasen buena noche, que les vaya muy bien, descansen por favor, coman antes de dormir para que no tengan pesadillas.